Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala y hoy vamos a tener nuestro tutorial número 10 de Navidad en el que vamos a aprender a realizar este hermoso pingüino navideño. Díganme si no está absolutamente divino, con todos los detalles, sus patitas en relieve, sus alitas, su colita y bueno, por supuesto su bufanda. Le faltaba el gorrito, pero ya no tenía más tiempo para seguir tejiendo, así que se los dejo a ustedes para que le hagan un gorrito, ¿sí? Bueno, para poder realizar esta belleza vamos a trabajar con lana gris oscura, gris claro. El gris oscuro lo pueden sustituir por negro para poder hacerle las patitas y lo que es la cabecita negra. Lo que pasa es que negro en el video realmente no se iban a notar para nada los puntos, así que lo sustituí por gris oscuro, pero la verdad es que queda muy bonito. Así que gris oscuro, gris claro, blanco, rojo, verde y anaranjado para el piquito. Bien, las patitas también las pueden hacer de color anaranjado si quieren. Bien, necesitamos ojitos de seguridad de 10 milímetros, los cuales van a ser pegados con silicona líquida. Bien. Yo utilizo aguja de crochet número 3. ¿tá? La lana que han visto es lana acorde a esta aguja. Bien, es con la que tejo todos mis amigurumis. Necesitamos una tijera de buena calidad, una pinza o alicate para terminar de rellenar esos huequitos donde no entra la guata de otra manera, y también para poder sacar la aguja cuando perdemos el hilo y queda muy trabada entre la guata. Bueno, esto es fundamental. También necesitamos aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Y por supuesto, infaltable, nuestra guata siliconada de buena calidad. ¡Puf! Y como siempre, la mejor disposición para aprender a hacer esta cosita tan bonita que nos va a acompañar en nuestra Navidad. Sí. Bueno, vamos a seguir con el tutorial. Nos vemos. Bueno, vamos a empezar a tejer nuestro pingüino navideño, el cual va a ser hecho todo en una pieza. O sea, lo que es la cabeza y cuerpo va a ser todo en una pieza y vamos a empezar por la cabeza. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y colocamos la marca. En la siguiente ronda vamos a hacer 6 aumentos, es decir, un aumento por cada punto. Primer punto con su aumento. Segundo punto con su aumento. Tercer punto con su aumento. Cuarto punto con su aumento. Quinto punto con su aumento. Y sexto punto con su aumento. Pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 3, vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Recuerden que un aumento son 2 puntos en un punto. Bien, nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos llegado al final. Pasamos la parte superior de la marca para atrás.
En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto, donde está la explicación clara de lo que voy a comentar en este momento, para evitar que el patrón tienda al hexagonal, porque están habiendo aumentos en múltiplos de 6. Lo que vamos a hacer es que en aquellas series de repetición donde hay puntos pares bajos, en la primera repetición solamente vamos a tejer la mitad de esos puntos y en el resto de las repeticiones tejemos como dice el patrón. Es decir, que ahora, por ejemplo, nos toca series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, entonces en la primera repetición solamente vamos a tejer un punto bajo y un aumento, es decir, la mitad. En el resto de las repeticiones vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, y al final de la vuelta, antes de llegar a la marca, nos vamos a encontrar con el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer. Bien, entonces es un punto bajo, un aumento, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, un aumento hasta el final de la ronda. Nos vemos al final. Vemos como después de este, que fue el último aumento, y antes de llegar a la marca, nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 5, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca hacia atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 6, vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es número par, por lo tanto en la primera repetición solo tejemos 2 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones 4 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la siguiente ronda, que es la ronda número 7, vamos a hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. Acá en la ronda número 7 hemos terminado con 42 puntos. En la siguiente ronda vamos a trabajar 42 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. $42. Bien, enderezamos la labor porque ya se empieza a curvar. Pasamos la marca para adelante. Y en la siguiente ronda ya vamos a empezar a incorporar el color blanco para poder delinear lo que es la parte de la carita del pingüino. Vamos a tejer 16 puntos en color gris, 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 15. Y el 16 no lo cerramos porque vamos a ir a incorporar el color, el nuevo color. Bien, entonces ahí incorporamos el color blanco. Y ya esta hebra blanca vamos a tejerla junto con la hebra gris, o sea, junto con la hebra que no estemos utilizando mientras tejemos, la vamos a ir pasando por atrás. Y esta hebra blanca la vamos a ir tejiendo simultáneamente para ir perdiendo este hilo. Bien. Entonces, ahora vamos a tejer 3 puntos blancos. Apretamos siempre el último color que hemos hecho, porque si no lo ajustamos va a quedar como muy holgado. Bien. Entonces ahora hacemos 3 puntos blancos. 1, 2 y 3. Pero el tercero no lo cerramos porque vamos a tener que incorporar el color gris.
Bien. Y en color gris vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pero no cerramos el cuarto porque vamos a tener que incorporar el blanco ahora, porque los próximos puntos van a ser blancos. Tengan en cuenta lo siguiente, como estamos haciendo la técnica tapestry, para que no se entreveren los hilos, por favor pongan una madeja de un color de un lado, la otra la dejan bien del otro lado. Bien, acá como vamos a tejer en color blanco y el color blanco, la hebra se encuentra abajo, si nosotros pasáramos a trabajar con ella acá, ya acá se empiezan a entreverar los hilos. Entonces lo que tenemos que hacer es torcer acá atrás, intercambiar, o sea, tornear el hilo y pasar el hilo blanco hacia arriba. Bien. Y de ese modo cada uno sigue por su lado y no se enriedan. Entonces ahora seguimos. Tenemos que hacer 3 puntos blancos. 3 puntos bajos blancos. 1, 2 y 3. Pero el tercero no lo cerramos en blanco, sino que lo vamos a cerrar con gris. El gris ya está acá arriba, por lo tanto no tenemos que torcer porque está de este lado, está hacia arriba, no se va a enredar. Bien. Y ahora vamos a trabajar 16 puntos bajos, o sea, hasta el final de la vuelta en color gris oscuro. Pero siempre tejiendo la hebra blanca. Bien. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca hacia adelante, para el lado de atrás, perdón. Y ahora en la siguiente ronda vamos a hacer 15 puntos bajos grises. Siempre estamos arrastrando el blanco. Bien. 1, 2, 14 y 15. El punto 15 no lo cerramos en gris porque vamos a tener que cambiar a blanco. Por lo tanto, acá torneamos nuestros hilos para que el blanco quede del lado de arriba y podamos cerrar sin que se entreveren acá los hilos. Cambiamos a blanco. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos blancos. Y vamos arrastrando el gris. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el quinto no lo cerramos con blanco, sino que cambiamos por gris porque vamos a tejer ahora con gris. Vamos a tejer 2 puntos blancos grises. 1 y 2. Este segundo no lo cerramos con gris, sino que lo cambiamos por blanco. Cerramos con blanco porque vamos a tener que trabajar ahora en blanco. Torneamos y pasamos el blanco hacia arriba. Cerramos con blanco y vamos a tener que tejer 5 puntos bajos blancos. 2, 3, 4 y 5. El quinto punto no lo cerramos en blanco porque vamos a tener que trabajar ahora en gris, por lo tanto cerramos con gris. Bien, y vamos a tejer 15 puntos bajos blancos, es decir, hasta el final de la ronda. 15 puntos bajos grises hasta el final de la ronda. Bien, nos vemos al final. Bien, hemos terminado acá la ronda, pasamos la marca para adelante
Bien, en la siguiente ronda, que es la ronda número 11, vamos a hacer 14 puntos blancos. Nos vemos al final de los 14 puntos. $13 y 14. Pero el número 14 no lo cerramos en gris, sino que lo cerramos con blanco porque vamos a tejer con blanco. Torneamos, pasamos el gris para arriba, el blanco para arriba y cerramos en blanco. Bien, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no cerramos en blanco, sino que cambiamos a gris porque vamos a trabajar con gris. Vamos a trabajar 2 puntos bajos grises. 1 y 2. Pero acá vamos a tener que cambiar a blanco de nuevo. Por lo tanto, torneamos, pasamos el blanco para arriba, cerramos con blanco. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto no lo cerramos con blanco, sino que cerramos con gris, porque vamos a tejer ahora con gris hasta el final de la vuelta. Bien, nos vemos al final. Tenemos que tejer 14 puntos bajos grises. Pasamos la marca para atrás. Y en la siguiente ronda, que es la ronda número 12, vamos a hacer 13 puntos bajos grises. Nos vemos al final de los 13. 12 y 13. Pero el número 13 no lo cerramos con gris porque vamos a cambiar a blanco. Torneamos el blanco, lo pasamos para arriba, cerramos con blanco y ajustamos el gris. Bien. Ahora vamos a tejer 7 puntos bajos blancos. Y 7, pero el séptimo no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con gris, porque vamos a tejer ahora 2 puntos bajos grises. 1, 2, pero este no lo cerramos con gris, sino que lo cerramos con blanco. Torneamos el blanco, lo pasamos para arriba, cerramos con blanco, ajustamos el gris y vamos a trabajar 7 puntos bajos blancos. Y 7, pero el séptimo no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con gris, porque vamos a trabajar ahora con gris hasta el final de la ronda, tejiendo 13 puntos bajos grises. Nos vemos al final. Bien, pasamos la marca para adelante y en las rondas 13, 14 y 15, es decir, durante 3 rondas vamos a hacer exactamente lo mismo, que son 13 puntos grises, 16 blancos y 13 grises. Vamos a hacer la primera ronda juntos y después lo mismo se repite durante 2 rondas más. Así que son 13 puntos blancos, 13 puntos grises, 1, 12, pero el 13 no lo cerramos en gris, sino que cambiamos a blanco porque lo siguiente va a ser tejer en blanco. Bien. Acuérdense de siempre que hacen el cambio de color, apretar esta última lazadita de acá para que no se desboque. Bien, ahora vamos a tejer 16 puntos blancos. Y 16, pero el 16 no lo cerramos en blanco, sino que lo cerramos en gris y ajustamos el blanco. Bien. Y ahora vamos a hacer
13 puntos grises, es decir, hasta el final de la ronda. Bien, nos vemos al final. Pasamos la marca para atrás y lo que hemos hecho en esta ronda lo vamos a repetir durante 2 rondas más. Es decir, que vamos a trabajar 13 puntos bajos grises, 16 blancos y 13 grises. Bien, 13, 16, 13 por 2 rondas. Nos vemos al final de las 2 rondas. Bien, hemos terminado las 2 rondas en la que repetíamos el mismo esquema. Pasamos la marca para atrás y ahora en la ronda número 16 vamos a hacer 14 puntos bajos grises, 14 puntos bajos blancos y 14 puntos bajos grises. Bien, nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado la ronda número 16. Ahora pasamos la marca para adelante. Bien, ya podemos cortar el color blanco porque ya lo hemos perdido en todo este sector de acá, por lo tanto ya podemos cortar el color blanco. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a color gris claro porque ya vamos a empezar a tejer todo en gris claro. Vamos a hacer el cambio de color. Acá les dejo el enlace de la clase donde aprendimos el cambio de color sin escalón y acá vamos a aplicar lo que es la técnica número 4 que aprendimos en esa clase para realizar el cambio de color. Bien, pasamos nuestra marca para adelante y el cambio de color lo vamos a realizar en el siguiente punto tomando la hebra trasera del punto y haciendo un punto deslizado, o sea que paso y paso. Bien, ahí hacemos el cambio. Ya cortamos el gris, pero dejamos unos 10-15 centímetros para poder hacer un nudo con el nuevo color, pero eso lo hacemos al finalizar la ronda. Bien, entonces acá hemos hecho el cambio de color. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente tejemos 3 puntos bajos, un aumento, y en el resto de las repeticiones tejemos 6 puntos bajos, un aumento. Bien, pero lo vamos a hacer normalmente por tomando las 2 hebras del punto. Solamente para el cambio de color tomamos la hebra trasera. Bien, entonces hacemos 1, 2, 3. En este punto hacemos un aumento, que son 2 puntos. Perdón, esto me quedó muy flojo. 2 puntos en un punto. 1 y 2. Y en las siguientes repeticiones hasta el final de la ronda van a ser 6 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final. Después del último aumento y antes de llegar a la marca, vemos cómo nos están sobrando los 3 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer. 1, 2 y este tercero de acá, vemos cómo cuando hicimos el cambio de color, que lo hicimos solamente por la hebra trasera, nos quedó liberada acá la hebra delantera. Entonces vamos a tomar la hebra delantera y vamos a tomar además estas 2 hebras del punto en el que tenemos que tejer y ahí vamos a hacer el punto bajo. Bien, entonces vemos cómo de alguna manera nos queda un escalón casi imperceptible en el cambio de color. Bien, ahí pasamos nuestra marca para atrás y ahora vamos a hacer
6 rondas. Acá hemos terminado con 48 puntos. Vamos a hacer 6 rondas de 48 puntos. Bien, nos vemos al final de las 6 rondas. 48. Bien, así que hemos terminado las 6 rondas de 48 puntos. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 24, vamos a hacer series de repetición de 15 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final. Pasamos la marca para adelante. Hemos terminado la ronda 24 con 51 puntos. Y en la próxima ronda, la ronda 25, vamos a tejer 51 puntos. Un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. En la ronda número 26 vamos a hacer series de repetición de 16 puntos bajos, un aumento. 16 puntos bajos es número par, por lo tanto en la primera repetición hacemos 8 puntos bajos, un aumento, y en las siguientes hacemos 16, un aumento. Nos vemos al final. Vemos cómo después del último aumento y antes de llegar a la marca nos están sobrando los 8 puntos bajos que no tejimos al principio y que tenemos que tejer ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos la marca para adelante. En esta ronda, que es la ronda 26, hemos terminado con 54 puntos bajos. Ahora tenemos que hacer las rondas 27, 28 y 29, es decir, 3 rondas de 54 puntos bajos, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 3 rondas. 54. Ya hemos terminado con las 3 rondas de 54 puntos. Pasamos la marca para atrás. Bien. Y ahora en la ronda número 30 ya vamos a empezar con las disminuciones. Bien, vamos a hacer series de repetición de 7 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora para la disminución, que es disminución invisible, vamos a tomar la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, tomamos lazada y pasamos por esas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora viene una disminución. Tomamos hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, pasamos lazada por esas 2 hebras, tomamos lazada y cerramos. Bien, todo esto lo vamos a repetir en toda la vuelta hasta el final. Nos vemos al final. 7 puntos bajos, una disminución. Pasamos la marca para adelante. En esta ronda hemos terminado con 48 puntos y en la siguiente ronda vamos a hacer 48 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado nuestra ronda número 31, pasamos la marca para atrás. En la ronda número 32 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera serie, en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, una disminución,
y en el resto hacemos 4 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después de la última disminución y antes de la marca nos están sobrando los 2 puntos bajos que no tejimos al principio y que los tenemos que tejer ahora. 1 y 2. Pasamos la marca para adelante. En la ronda número 33 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos es par, así que en la primera repetición hacemos un punto bajo, una disminución, y en el resto de las repeticiones hacemos 2 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Vemos como después de la última disminución y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien. Ahora es el momento de rellenar. Para rellenar lo primero metemos una gran cantidad de relleno sin hacer bola, solamente lo metemos hasta el fondo. Y a partir de ahí ya vamos con menor cantidad, llevándolo por las paredes interiores, llevándolo hacia donde nosotros vayamos tocando con esta otra mano, donde puede estar faltando guata. Bien. Bien, ahora continuamos tejiendo y vemos si después nos queda algo más para rellenar. Aquí hemos terminado la ronda número 34. En la ronda número 35 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Bien, aquí hemos terminado con 16 puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a hacer 8 disminuciones, con lo que vamos a terminar con 8 puntos bajos. Nos vemos al final de la ronda. 8 disminuciones. Muy bien, ahora vamos a aprovechar para rellenar lo que quede donde nosotros tocamos, que vemos que se forma algún huequito, ahí vamos rellenando. Pero ya podemos cortar el hilo, vamos a cortar unos 20 centímetros de hilo. Aprovechamos para sacar ya la marca, para que no esté entorpeciendo ahí en el medio. Recuerden que la marca se saca punto a punto, no se les ocurra tirar de ella, sobre todo cuando el amigurumi es tan largo, porque van a realmente a marcar mal la pieza. Así que lo que conviene acá es ir sacando punto por punto para evitar romper o enganchar. Si ha quedado alguna hebrita en algún lugar enganchada, cortamos con la tijera y ya está. Miren el cambio de color, casi imperceptible el tema del escalón. Esta técnica que les he pasado realmente es que es fantástica porque lo deja en tejido espiral. En espiral es la mejor manera de hacer el cambio de color. Bien, bueno, vamos a terminar de rellenar lo que queda para poder cerrar la pieza. Bien, ha quedado perfectamente bien relleno con su forma.
Ahora vamos a rematar la pieza. Tomamos nuestra aguja lanera, punta roma, enhebramos. Recuerden que cada punto tiene forma de V y está formado por una hebra externa y una hebra interna. Bien, entonces nosotros lo que vamos a tomar es la hebra externa de cada punto y vamos a pasar desde afuera hacia adentro. Bien, vemos cuál es el último punto que tejimos. Hemos tejido este último punto, nuestro siguiente punto es este de acá. Entonces tomamos la hebra externa, vamos girando la pieza para agarrar cada una de ellas, cada una de esas hebras. Y una vez que ya tomamos la última, simplemente nos posicionamos ahí con el pulgar y vamos cerrando el anillo. Bien, la idea es emular, es reproducir el anillo mágico, o sea, lo mismo que hicimos al principio del amigurumi, que se haga también al final del amigurumi. Bien, y ahí lo que hacemos es perder el hilo. Introducimos en un agujerito, retorcemos la aguja para que la lana se entrevere en la guata, bien, y salimos por un punto limpio. Cuando digo un punto limpio es cualquiera de estos agujeritos más oscuros, de estos puntitos más oscuros, o sea, no entre hebras, sino en un punto limpio. Bien. Y ahí ya tenemos perfectamente cerrado y rematado nuestro amigurumi. Bien, les digo lo de salir por un punto limpio, porque nos podemos nuevamente meter por ese agujerito, bien, y volver a retorcer la aguja para que el hilo se siga enganchando más en la guata, y volvemos a salir por otro punto. Bien, y ahí ya retraemos y cortamos. Entonces tenemos nuestro amigurumi perfectamente rematado. Bueno, las alitas de nuestro pingüino las vamos a tejer del mismo color del cuerpo, bien, en gris claro. Si ustedes quieren lo pueden hacer en gris oscuro, bien. Yo lo voy a hacer en gris claro y por supuesto tenemos que hacer dos. Bien, para ello vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, colocamos la marca. Bien, y ahora en la ronda 2 vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Un punto bajo en este punto, en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto. Un punto bajo y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto, un punto bajo y en el último un aumento, que son 2 puntos en un punto. Bien, pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es número par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos la mitad, un punto bajo, un aumento, y luego hacemos 2 puntos bajos, un aumento hasta el final de la ronda.
un punto bajo y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto, y luego hasta completar la ronda 2 puntos bajos, un aumento. Enderezamos la labor y vemos cómo después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Bien, esta es la ronda número 3 y hemos terminado con 12 puntos. Ahora las rondas 4 y 5 tenemos que tejer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Bien, los veo al final de las dos rondas de 12 puntos. Pasamos la marca para atrás. Y ahora en la siguiente ronda, que es la ronda 6, vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para adelante. En esta ronda hemos terminado con 15 puntos. Tenemos que hacer las rondas 7, 8 y 9, es decir, 3 rondas de 15 puntos. Nos vemos al final de las 3 rondas. Cortamos acá el hilo del anillo mágico, el exceso de hilo de anillo mágico. Aquí hemos terminado la ronda 9, bien. Ahora pasamos la marca para atrás. En la ronda 10 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, una disminución. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para adelante, acá hemos terminado con 12 puntos y en la ronda número 11 vamos a tejer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos terminado nuestros 12 puntos, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplanar el ala dejando este punto sobre la derecha. Bien, aplastamos así el alita y dejamos este punto sobre la derecha. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir esta parte delantera del ala con esta parte trasera del ala. Las vamos a aplastar aquí y vamos a unir ambas partes con 5 puntos bajos. Así que tomamos este punto de aquí, el punto de atrás, siempre tomamos las 2 hebras de cada punto, bien, y hacemos punto. Esperen que acá quedó medio flojo. Y hacemos punto bajo. Aquí va uno. Tomamos el siguiente punto de la parte de atrás, siempre por las 2 hebras cada punto. Van 2. Van 3. Van 4. Y este último, 5. Bien. Entonces aquí cortamos largo unos 30 centímetros de hilo. Hacemos cadeneta al aire y cerramos. Y aquí sacamos nuestra marca. Recuerden de sacar punto a punto para evitar que se rompa el tejido si por ahí quedó enganchada la marca en algún lado. Y tiramos y si sale con facilidad ya sacamos. Bien. Entonces acá tenemos nuestras dos alitas. Bien, ahora vamos a coser las alitas al cuerpo. Bien, las alitas las vamos a coser entre estas dos hileras, entre la gris oscuro y la gris claro. La gris oscuro tiene 42 puntos. Cada una de nuestras alitas tiene 5 puntos, es decir que en total son 10 puntos. 42 puntos menos 10 puntos me van a dar 32 puntos. 32 puntos dividido 2 me van a dar 16 puntos. Es decir, que yo voy a tener que dejar del lado de la hilera esta hilera que es gris y blanco, bien, voy a tener que dejar 16 puntos libres acá al frente, tejer 5, 16 puntos libres en la parte trasera y
tejer 5 no, coser 5, que son los 5 de las alitas. Bien, nosotros ya sabemos por el patrón que en esta parte de acá, en esta hilera de acá, nosotros tenemos 14 puntos bajos de color blanco. Si tenemos que dejar 16, quiere decir que vamos a tener que agarrar un punto gris oscuro acá y un punto gris oscuro acá. Les digo para que tengan una referencia y no tengan que estar contando todos los puntos de la vuelta. Nosotros ya sabemos que si colocamos un alfiler acá y si colocamos un alfiler acá, es decir que estamos agarrando un punto gris oscuro, 14 de blanco y uno gris oscuro, ya tenemos 16 puntos. Bien, es decir que nuestras alitas van a tener que ir 5 puntos para acá y 5 puntos para acá. Entonces ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Bien, y posicionamos nuestra alita aquí. Bien, o sea que el primer punto lo vamos a dar donde está el alfiler. Bien, y vamos a ir al puntito de al lado. Y vamos a tomar estas dos hebras de acá, estas dos primeras hebras, que es el primer punto, que es la V, las vamos a tomar de atrás hacia adelante. Bien. Nosotros salimos con el gris claro, habíamos salido por aquí. Bien, por ahí mismo nos metemos y vamos al punto de al lado. Y nos volvemos a meter por atrás tomando las dos hebras del siguiente punto. Nos volvemos a meter por donde habíamos salido y salimos en el punto de al lado. Bien. Y volvemos a tomar estas dos V's de acá, las siguientes, de atrás, desde atrás hacia adelante, hacia el frente. Nos metemos en el último y salimos al costado 1. Tomamos las siguientes dos hebras del punto desde atrás hacia el frente. Y ahora tomamos las últimas dos hebras, o sea, el último punto desde atrás hacia el frente. Bien, entonces ya tenemos cosida nuestra alita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter por donde habíamos meter por donde habíamos salido acá con la última hebra, nos metemos hacia aquí, levantamos el alita y nos venimos al centro de la alita por el lado de abajo. ¿Bien? Y ahí no es necesario repasar todos los puntos de la alita por este lado. Bien, solamente agarramos una hebrita de estas de aquí, cualquiera de ellas, para poder hacer un nudito. Y ahí ya está. Entonces por este mismo huequito de acá, nosotros pasamos la aguja y empezamos a retorcer la aguja para que el hilo se enganche en la guata y salimos como siempre por un punto limpio para perder el hilo. Bien, y acá esto ya está, simplemente retraemos y cortamos. Entonces aquí ya tenemos cosida nuestra alita. De la misma manera vamos a coser el alita del otro lado. Bien, para coser el alita del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero ahora estamos apoyados así. Antes estábamos apoyados así, ahora giramos así y venimos de este lado. Sabemos que tiene 5 puntos nuestra ala. Si estamos aquí, es decir que nuestra alita va a tener que llegar hasta acá. Bien, aquí hay un punto, 2, 3,
porque hay que contar los del gris oscuro, no los del gris claro, porque acuérdense que en la hilera de gris claro nosotros tenemos aumentos. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir que nos tenemos que meter acá. De aquí para allá agarramos el primer punto. Y acá viene nuestro último punto. Es decir que estamos dejando el último gris, que es lo que necesitábamos. Agarramos las últimas hebras del último punto de la alita. Bien. Y ahora nos metemos por el último punto, abrimos el alita y nos venimos acá al centro de la alita para agarrar una hebrita de acá de atrás de la ala y hacemos un nudo. Bien, y ahí nos metemos por acá por el huequito, por ese huequito, retorcemos la aguja y perdemos, salimos por un punto limpio. Bien, retraemos y cortamos. Entonces ya tenemos nuestro pingüinito con sus alitas. Bueno, ahora vamos a coser las patitas. Yo las patitas las voy a hacer de color gris, bien, pero a los efectos del video las voy a tejer para ustedes en color anaranjado porque se va a ver un poco mejor, bien. Pero ustedes ya lo cosen, ustedes ya las tejen en el color que ustedes quieran. Bueno, para hacer los pies vamos a empezar haciendo anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, ponemos la marca. Bien, y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Ahora en la ronda número 3, vamos a ver, pasamos toda la marca para adelante. En la ronda número 3 vamos a hacer 9 puntos bajos. Acá hemos terminado con 9 puntos bajos. En la siguiente ronda vamos a hacer 9 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Bien, hemos llegado al final. Ya aprovechamos para girar la labor, para seguir trabajando con la parte del frente de la labor hacia afuera. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición hacemos un punto bajo, un aumento, y en el resto de las repeticiones 2 puntos bajos, un aumento. Los veo al final de la ronda. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tenemos que tejer ahora. Pasamos la marca para adelante. Aquí hemos terminado con 12 puntos. En la siguiente ronda vamos a hacer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda. Bien, pasamos la marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la ronda. Pasamos la marca para adelante, para el frente. Bien.
Acá hemos terminado con 15 puntos bajos y ahora tenemos que hacer 2 rondas de 15 puntos cada una, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de las 2 rondas. Bien, hemos terminado nuestras 2 rondas con 15 puntos. Entonces ahora vamos a proceder de la misma manera que como hicimos con las alitas, que vamos a poner el último punto que hicimos bien hacia la derecha y lo vamos a apretar esto tipo sándwich. Sacamos la marca y vamos a rellenar un poquito, pero solo un poquito, porque la patita va bastante plana, pero hay que ponerle un cierto relleno en lo que va a ser la punta. Pero primero tenemos que rellenar atrás y después vamos a arrimar hacia la punta, porque esta es la punta de la patita, como que acá vendrían los deditos. Entonces acá vamos a rellenar, vamos a cortar este exceso, el exceso de hilo este del anillo mágico, ya lo cortamos y acá rellenamos. No mucho, ya les digo, lo suficiente como para que cuando se hace sándwich esto quede un cierto volumen, un poquito nada más, ¿bien? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con las alitas. Ponemos el último punto que hicimos en esta ronda, lo ponemos bien a la derecha y agarramos el primer punto siguiente y el punto de atrás, agarramos las 2 hebras de cada uno de los puntos y hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo va a ser agarrando aquí esta punta, ¿bien? Entonces aquí lo que hacemos es que cortamos un hilo largo de unos 30-40 centímetros, sacamos, aquí enhebramos en nuestra aguja lanera, enhebramos nuestra aguja lanera, bien, y vamos a pasar la aguja por el punto que está inmediatamente encima, o sea, hacia allá de donde acabamos de terminar. Bien, nos introducimos ahí y nos vamos hasta el fondo y salimos en lo que es la punta por el lado de abajo, por el lado de abajo de donde estamos trabajando. Bien, entonces ya ahí nos queda pronta la patita para coserla. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es traer todo el relleno que está acá, traerlo para adelante, bien, para dejar la patita en la parte trasera, para dejarla lo más plano posible. Creo que esta la rellené un poquito de más. Entonces lo que hacemos es meter la aguja de crochet y empujamos, traemos desde acá hacia la punta, esta digamos que es la punta que van a ser los deditos, ¿bien? Traemos hacia la punta toda la guata. Entonces de ese modo esta parte nos queda más plana. Vean cómo queda más gordito en lo que es la puntita, bien, donde van como los deditos. Bien, y acá queda más plana. Bien, entonces tenemos que hacer 2 patitas. Ahora lo que vamos a tejer va a ser el pico. El pico sí lo voy a hacer en color naranja. Para el pico hacemos un nudo corredizo, porque vamos a levantar, vamos a hacer cadena de cadenetas, y vamos a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos a partir en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, entonces en esta cadeneta de aquí, acá tejemos un punto bajo,
En el siguiente punto tejemos otro punto bajo y en el siguiente punto tejemos otro punto bajo. Bien, ahora en el último punto vamos a tejer 2 puntos bajos, es decir que vamos a hacer un aumento. Un punto bajo acá, yo ya aprovecho y paso esta hebra, la paso para acá, pero voy a tejer en el mismo huequito donde tejí el otro, es decir, estoy haciendo un aumento en el punto. Y acá tengo 3 puntos en los cuales voy a hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo. Bien, así que he terminado mi primera vuelta con 8 puntos. 3 puntos, el aumento y 3 puntos. Entonces ahí pongo mi marca. Bien, y en la segunda ronda lo que vamos a tejer es un punto en cada punto, es decir, 8 puntos bajos. 8 y ya damos vuelta, enderezamos la labor. Bien. Pasamos toda la marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de aumento y 3 puntos bajos, pero empezamos con un aumento. O sea, en este punto vamos a hacer aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. Esto es un aumento. Y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Aquí hemos terminado con 10 puntos bajos y en la siguiente ronda vamos a hacer 10 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Y 10. Bien, sacamos nuestra marca. Como estamos tejiendo en espiral, acá nos queda un escalón. Para rematar ese escalón, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, paso y paso. Bien, y corto una hebra larguita, 30-40 centímetros, saco, ya aprovecho y guardo la hebra del anillo mágico, va a ser parte del relleno del pico. Enhebramos la aguja y ahora vamos a terminar rematando completamente esta pieza haciendo un punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase donde aprendimos a hacer eso para que vean todas las aplicaciones. Este es el último punto que nosotros tejimos. Vamos 2 puntos adelante, 1 y 2. Me meto del frente hacia atrás. Bien, esa hebra que acabo de pasar salió de este agujerito de acá. Bien, entonces me meto por arriba en el agujerito y agarro una hebrita del puntito de abajo para darle consistencia al punto. Cierro y ahí nos queda perfectamente rematada nuestra pieza, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces lo que hacemos es terminar de hacer esto, pasamos desde lo que es el centro, este hueco de acá, pasamos por estas 2 hebras hacia el lado de enfrente y ya dejamos preparado esto para poder coser el pico a la cabeza. Bien, ahora vamos a hacer la colita del pingüino. Bien, la colita del pingüino se hace del color del cuerpo del pingüino. Bien, a los efectos del video, como yo ya la tengo hecha, a los efectos del video se las voy a hacer en color anaranjado, pero ustedes ya saben que va del color del cuerpo. Bien, empezamos con un anillo mágico
de 6 puntos bajos. Y 6. Cierran el anillo, ponemos la marca y en la siguiente ronda vamos a hacer 6 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Y 6. Aquí ya enderezamos la labor. Cerramos bien el anillo. Bien, y pasamos toda la marca para adelante. Bien, en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien, acá hemos terminado con 9 puntos. La siguiente ronda va a ser de 9 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Y 9. Bien. Ya aprovechamos y cortamos el hilo del anillo mágico que no lo necesitamos. Pasamos nuestra marca para adelante y en la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos es par, por lo tanto en la primera repetición solamente hacemos un punto bajo y un aumento, y en las siguientes repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Y vemos como después del último aumento y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto bajo que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien. Pasamos la marca para atrás y ahora acá hemos terminado con 12 puntos, hacemos una ronda de 12 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Sacamos nuestra marca, al igual que en los casos anteriores, vamos a poner el último punto que tejimos, lo ponemos sobre la derecha, apretamos la pieza como un sándwich y lo que vamos a es a unir la parte delantera con la parte trasera con puntos bajos. ¿Cuántos? 5 puntos bajos. Vengo al primer punto, vengo al de atrás, siempre agarrando las dos hebras del punto, un punto bajo. Vengo al siguiente punto, al siguiente de atrás, punto bajo, van 2. Vengo al siguiente punto, al siguiente de atrás, siempre agarrando las dos hebras de cada punto, van 3. Cuatro y 5. Bien, entonces ya tenemos la colita. Lo que hacemos es cortar 30 centímetros, hacemos una cadeneta al aire y sacamos. Bien. Ahora vamos a colocar los ojitos de 10 milímetros con silicona líquida. Bien, la pueden colocar con silicona caliente, como ustedes gusten. Yo la coloco con silicona líquida. ¿Dónde los vamos a colocar? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hileras blancas. Bien, entonces 4 hileras y 4 hileras. Acá, donde justamente en la mitad, entre esta parte y esta de acá, lo colocan ahí en el centro. Bien. Entonces ponemos un poquito, de esto se pone un poquito en la punta nada más, porque si ponen demasiado se desparrama y pueden ensuciar la carita. Entonces de esto ponemos un poquito nada más, así en la punta.
y ya con eso es suficiente. Ahora vamos a coser el pico. El pico siempre conviene que estén los ojitos puestos para poder centrar bien el pico en donde va. Bien. El pico apenitas lleva una cosita de nada de guata. Bien, nada, porque no necesitamos que esté reinflado el pico. Simplemente que tenga ahí una formita, o sea, poquita cosa. Fíjense que está prácticamente plano, una poquita cosa. Bien, enhebramos la aguja con el hilo que dejamos para coser el pico y ahora vamos a presentar el pico. ¿Dónde colocamos el pico? Por supuesto que tiene que ir de la parte gris oscura hacia abajo. Bien, y centrado entre los ojos, o sea, hay que buscar que quede ahí bien en posición. Bien, entonces ahí donde está ponemos el primer punto y vamos hacia el costado. Ahí abrimos y agarramos el siguiente punto que tiene el pico. Agarramos el siguiente punto, las dos hebras del punto, desde adentro hacia afuera. Por donde habíamos salido con este hilo, ahí nos volvemos a meter y vamos hacia el otro punto. Volvemos a abrir y agarramos la siguiente V, el siguiente punto, de adentro hacia afuera. Bien, vamos pegando los ojitos. Siempre vamos levantando y posicionando para ver que el piquito esté siempre centrado. Ahora vamos al siguiente punto. Y entonces hacemos una proyección para ver dónde, si nosotros nos tenemos que meter acá y el punto está acá, pues tendríamos que, no podemos salir acá recto porque se nos terminaría viendo el hilo. Tenemos que salir, ya tenemos que empezar a subir. Y agarramos la siguiente V de adentro hacia afuera. Vamos a posicionar primero. A mí me da que vamos a salir acá. Bien. Y vamos al siguiente punto. Y así vamos haciendo todo el contorno de la nariz. Bien, una vez que hemos llegado al final, cotejamos que esté todo bien, que esté centrada la nariz. Bien, y ahí ya nos metemos en el último punto donde nosotros habíamos tejido acá en el cuerpo, nos metemos por ahí, retorcemos la aguja para perder el hilo. Bien, y salimos por un punto limpio, donde quieran. Bien, y podemos volver por ese mismo punto limpio, nos tenemos que meter ahí, ni una hebrita más ni una hebrita menos, porque si no quedaría enganchado. Bien, ahí, y podemos retorcer de vuelta y meternos dentro de la nariz y salir adentro de la nariz. Bien, una vez que ya cosimos nuestra nariz, retraemos el hilo y cortamos. Bien, entonces miren ya cómo ha cambiado la expresión que tiene nuestro pingüino y qué bonita que quedó esa nariz.
perfectamente incorporada dentro del tejido. Bien, entonces ahora antes de poner la colita vamos a coser las patas. Bien, porque la colita va a servir para equilibrar el pingüino, porque nosotros vamos a coser las patitas en este sentido. Bien, y como las patitas son un poquito gorditas, desestabilizan un poco al pingüino. Entonces, una vez que tengamos las patitas colocadas, entonces ya presentamos al pingüino y colocamos la, y colocamos la cola. Bien, ahora vamos a enhebrar nuestra aguja con el hilo que dejamos en las patitas. Bien, vamos a ver. Nosotros rematamos acá la patita, la rematamos con una hilera, bien, de 7 puntos bajos. Los puntos bajos tienen la parte derecha del punto bajo, que es donde se ven las V's. Si yo pongo esta pieza así, yo puedo ver las V's del punto de este lado de acá. Ese es el lado derecho del punto. Si yo pongo esta pieza así, yo no veo V's de este lado. Bien, esta es la parte del revés del punto. Nosotros vamos a pegar la patita acá de modo de que las V's queden hacia acá arriba. Bien, hacia la parte vista de la patita. Entonces vamos a poner el hilo, vamos a llevarlo bien a la punta de la patita y vamos a ubicar la patita. Ubicamos una primero. Mi perspectiva es esta, pongo el pico ahí y presento así y pongo la primera patita, bien, donde yo quiera. Esto puede ir más abierto, puede ir más cerrado, esto es como ustedes quieran, bien, siempre que lo pongan centrado con respecto a la nariz. Bien, ahí está la nariz, las patitas tienen que ir con la nariz en el centro, como ustedes ya gusten. Entonces aquí voy a poner un primer punto. Voy a poner un primer punto para fijar lo que es el extremo de la patita. Voy a pasarle una segunda vuelta. Bien, y ahora sí voy a posicionar exactamente donde quiero con respecto a la nariz, si lo quiero más abierto, si lo quiero más cerrado. Bien, entonces allí voy y me vengo a la mitad de la patita. Bien, a la mitad de la patita. Si la patita es acá, me vengo más o menos al medio de la patita, al costado. Bien, y ahí le doy un puntito por la patita y un puntito por el cuerpo. Bien, y una vez ahí ya me vengo hacia este lado de acá. Y hago lo mismo, agarro un puntito en el cuerpo y un puntito en la patita. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter acá al medio de la patita para poder aplanar esto de acá, bien, o sea, para dejar esto bien como más plano, como más chatito. Entonces me meto por acá
La idea es aplanar la patita. Le pasamos así un par de veces. Bien. Y ahora con todas esas vueltas que nosotros le dimos acá, acá quedó como un hilo cruzando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coser esta parte de acá aquí. Hacemos una proyección para ver dónde cae y ahí nos metemos con un punto, uno o dos puntos. A ver, ahí. Bien. Bien, así la patita queda agarrada al cuerpo en esta parte de acá y queda aplanadita acá, le da como una formita así aplanadita y que luego sale como si fuera a formar los deditos. Bien, y volvemos a darle una segunda vuelta a todo ese circuito que hicimos en esta parte de acá. Tiramos bien del hilo para que se marque bien toda la formita que queremos que se marque. Bien, y ya nos metemos en la patita hacia acá abajo para poder hacer un nudito y perder el hilo. Un nudo ahí. Bien, y ahora ya perdemos el hilo. Nos metemos ahí hacia el fondo, retorcemos y sacamos por cualquier punto limpio, cualquiera. Acá nos valemos nos valemos de nuestra pinza. Bien, retraemos el hilo y cortamos. Bien, entonces ahora la idea es poner la otra patita haciendo exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que hacer el mismo procedimiento, simplemente que para ponerla tenemos que poner la nariz, tener en vista la nariz para poder ubicar la patita, y recuerden que la V del punto tiene que ir hacia arriba, bien, para que las dos patitas queden iguales. Bien, ya terminamos de coser las patitas de nuestro pingüino. Miren qué lindo que queda, qué simpático. Bueno, ahora tenemos que coser la cola. Bien, si nosotros dejamos al pingüino así parado tal y como está, el pingüino se va. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la cola para poder dejar al pingüino equilibrado. Entonces tenemos que ver en qué parte vamos a colocar aquí la cola, en cuál de estas líneas, bien, entre qué y qué hilera la vamos a colocar, de modo que el pingüino nos quede equilibrado. Bien, entonces me vengo para acá.
centro la cola con las patas. Bien, y ahí ya tengo enhebrada la aguja con la hebra que le había, con el hilo que le había quedado de más a la colita. Entonces ahí pongo el primer punto, y esto lo coso como cosimos las alitas. Bien, agarramos de acá, agarramos la V del siguiente punto, lo agarramos de atrás hacia adelante, las dos hebras, nos metemos en el punto por el que habíamos salido y salimos en el de al lado, agarramos la siguiente V, este ya es el último punto de la cola. Bien, entonces nos metemos por donde habíamos salido acá y vamos a la parte de atrás de la cola. Voy a reforzar, ahí está, este último punto de acá. Bien, hemos llegado al último punto, nos metemos por ese mismo y vamos esta vez con este sí, lo que vamos a hacer es que vamos a coser todos los puntos de atrás, así como cosimos los de adelante, también vamos a coser los de atrás. Entonces vamos punto por punto. Aquí agarramos esta hebrita de aquí, que es la del primer punto, pasamos por el primer punto, salimos en el del costado. Bien, agarramos estas dos hebritas de acá, nos metemos por este, salimos por el del costado, y así vamos haciendo con toda la cola. Bien, ya cosimos la cola, entonces ahora lo que tenemos que hacer es perder el hilo. Nos metemos en este último punto, retorcemos la aguja en la guata para que se enganche el hilo y salimos por un punto limpio. Nos volvemos a meter por el mismo punto y volvemos a retorcer y salimos por otro punto. Bien, ahí retraemos y cortamos. Entonces tenemos que nuestro pingüino queda perfectamente sentadito. Digo, queda un poquito, si quieren se le puede dar una puntadita más acá como para bajar un poquito más. Yo le voy a dar una puntadita más. Digo, porque queda así, queda bien, queda sentado, queda simpático, pero le voy a dar una puntadita más aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar un par de puntos de la cola y un par de puntos del cuerpo. Bien, un par de puntos de la cola, de vuelta vuelvo a pasar por los mismos puntos, y un par de puntos del cuerpo, los mismos puntos. Bien, ajusto bien y ahora pruebo a ver, ahí está, queda más sentadito. Bien, es encontrarle la posición que a uno le guste. Bien, y por supuesto una vez aquí lo que hacemos es perder el hilo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es perder el hilo. Estamos así, nos metemos por este punto de acá y salimos a cualquier puntito de acá hacia el costado. Agarramos esta otra hebra, bien, y nos metemos por ahí mismo y salimos al mismo huequito donde salió esta. Tiene que ser el mismo hueco, ni una hebra antes ni una hebra después.
Bien, tiene que ser el mismo hueco. Para perder hilo, esto es lo que hay que hacer. Bien, entonces ahí hacemos un nudo, hacemos otro nudo, cortamos las dos hebras del mismo largo, enhebramos juntas en nuestra aguja lanera, nos metemos por el mismo hueco por donde está saliendo, por donde hicimos el nudo. Bien, ahí retorcemos y perdemos el hilo, salimos por cualquier otro punto. Ahí retraemos y cortamos. Bien, entonces tenemos nuestra colita perfectamente cosida, nuestro pingüino perfectamente equilibrado, y ahora vamos a terminar de vestirlo. Bueno, para la bufanda de nuestro pingüino vamos a empezar tejiendo una cadena de cadenetas. Vamos a empezar con unas 60 cadenetas y vamos a ponerlas en su cuello para ver si nos gusta ese largo o si lo queremos un poco más largo todavía. Bien, 1, 2, 3, 60. Vamos a presentar a ver si nos gusta cómo puede ir quedando. Para mí queda muy justa, todavía faltaría. Vamos a ponerle, yo le voy a poner 15 más a ver qué tal. 15, es decir que van 75. Vamos a probar. A mí me gustaría hacerle como un nudito y que caiga como con un vuelito. Le voy a poner 5 más. La voy a hacer de 80. 4, 5. Bien, así que acá tengo una cadena de 80 cadenetas y voy a hacer una cadeneta al aire y voy a empezar a retroceder todo por acá, a tejer puntos bajos. Me van a quedar 80 puntos bajos porque voy a empezar a tejer a partir de la segunda cadeneta, a partir del ganchillo. Bien, 1, 2, 3. Nos vemos al final. Bueno, ya terminamos nuestros 80 puntos bajos. Bien, entonces ahora en este último punto vamos a hacer 2 puntos bajos más. 1, 2, incluso uno más, 3 puntos bajos. Es decir, que vamos a tener en el último punto, estamos haciendo 4 puntos. Bien, hicimos el punto número 8 e hicimos el punto número 80 e hicimos 3 puntos más. Y ahora vamos a regresar todo con puntos bajos hasta el final. Bien, y vamos a ir escondiendo esta hebra en la medida que vayamos tejiendo. Los veo al final. Bien, ya terminamos toda la vuelta con puntos bajos. Al llegar al último punto, en el último punto vamos a meter un punto bajo más, es decir que vamos a meter un aumento. Bien, y vamos a meter otro punto más. Y acá vamos a cortar, vamos a sacar y vamos a hacer un punto invisible o unión invisible. Y así esto de acá queda perfectamente bien rematado. Entonces vamos a presentarlo ahora con el pingüino. Yo le voy a querer hacer una vuelta más todo alrededor con un borde rojo de puntos bajos. Bien, pero vamos a presentarlo en el pingüino para ver cómo queda. Bien, fíjense cómo va quedando. Podrían dejarlo perfectamente bien así si quieren. Bien,
Bien, esto puede ir colocado así, bien, o puede ir con un botón, puede ir colocado acá con un botón, le pueden coser acá un botón y lo pueden dejar así. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer más grueso, o sea, lo voy a hacer el doble de grueso, le voy a hacer todo un contorno de puntos bajos rojos, bien, pero bien, podrían dejarlo todo, todo verde de este tamaño o hacerlo todo grueso del mismo color verde, como ustedes quieran, bien. Yo lo voy a hacer y voy a aprovechar y le voy a agregar rojo para darle como bien el color Navidad, que quede bien vestido de Navidad. Entonces esto acá directamente lo dejo aquí en suspenso. No, vamos a aprovechar y lo perdemos de una vez. Podríamos perderlo mientras tejemos el borde rojo, pero bueno, ya vamos a perderlo acá mismo. Recuerden que para perder el hilo lo que hacemos es pasarlo superficialmente todo por varios puntos contiguos. Bien, y retrocedemos por un par de ellos. Y ahí cortamos el hilo. Bien. Y ahora vamos a hacer toda una hilera de puntos bajos rojos. Entonces ya cambiamos de color, vamos a traer el rojo. Y lo que hacemos es levantar en cualquier punto donde querramos, acá mismo. Bien, introducimos en cualquier lugar. Bien, porque no se preocupen porque después vamos a terminar con punto invisible o unión invisible, por lo tanto, donde nosotros empecemos a tejer no se va a notar para nada. Bien, entonces ahí tomamos la lazada y levantamos una cadeneta. Bien, y ahora vamos a tejer todo puntos bajos alrededor de esto, pero vamos a llegar acá primero a la punta. Vamos a llegar a la punta, ahí paramos porque vamos a tener que hacer unos aumentos y después continuamos. Vamos a ir, en la medida que vayamos tejiendo el borde rojo, vamos a ir tejiendo simultáneamente esta hebra para perderla. Bien, todos puntos bajos. Bien, nos vamos aproximando acá a la punta. Bien, todavía no hemos llegado a la punta. Acá cuando estamos por llegar a la punta, en este punto de acá vamos a meter un aumento. 1 y 2. Bien, en el siguiente punto vamos a meter 1 y 2. Un aumento. Bien, y en el siguiente punto también vamos a meter 1 y 2. Bien, entonces la punta nos queda así redondeada. Y ahora vamos a trabajar todo puntos bajos hasta llegar hasta este extremo de aquí, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vemos ahí en la punta. Bien, ya estamos por llegar al otro extremo. En este punto que sigue vamos a meter un aumento, 1 y 2. En el siguiente vamos a meter un aumento, 1 y 2. Y en el siguiente vamos a meter un aumento, que son 1 y 2. Bien, en el que viene hacemos un punto bajo. Acá vamos a cortar unos 15 centímetros. Sacamos, enhebramos porque vamos a hacer punto invisible o unión invisible. Bien, con el punto invisible o unión invisible lo que buscamos es recrear en este espacio en el que no existe nada, es recrear un punto. Bien, todo esto está en la clase explicativa del punto invisible o unión invisible. Bien,
Entonces vean cómo no se nota para nada dónde está el comienzo y la finalización de la labor y queda perfectamente terminado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos ya a rematar nuestra pieza perdiendo el hilo rojo. Y ahora agarramos en sentido contrario. Recuerden que si nosotros salimos por acá, no nos podemos meter por acá mismo porque si no desharíamos lo que hicimos. Entonces nos metemos una hebrita más adelante y retrocedemos varios puntos. ¿Bien? Y ahí ya queda trabado y no sale más. Entonces tenemos nuestra bufanda perfectamente terminada, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Vamos a presentarla sobre el pingüinito. ¡Ay, qué linda queda! Creo que quedó un poco corta como para hacerle un nudo. No da como para hacerle un nudo. Creo que deberíamos haberle hecho como unos 20 puntos más para hacerle un nudo. Si quisiéramos hacerlo así. Bueno, se lo puede eventualmente dejar así. Sí, podríamos dejarlo así. Bueno, ya estamos de regreso con la finalización de nuestro proyecto del pingüino navideño. Finalmente no pude más con mi genio y lo que hice fue estirar un poquito el tejido de la bufanda para poder semi anudarla, y después lo que hice fue darle unas puntaditas de rojo y darle una puntadita a toda la bufanda, aquí solamente en un puntito en la barriguita, para que quede fija ahí. Perdí el hilo y ya quedó nuestro pingüinito navideño totalmente hermoso. Bueno amigos, este ha sido nuestro proyecto del pingüino navideño. Espero que les haya gustado, yo estoy súper contenta con el resultado. Bueno, si es así, si lo disfrutaron tanto como yo, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. ¡Chao, chao!